Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en un tema que sé que les va a fascinar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido a muchos de ustedes en vilo, y es que vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, una pareja que ha conquistado corazones y, como no podía ser de otra manera, ha generado muchísima especulación. ¿Qué hay detrás de esa química innegable en pantalla? ¿Qué secretos se esconden tras sus miradas y sus gestos? Prepárense porque hoy vamos a revelar lo que no sabían sobre ellos, explorando las profundidades de su conexión y los entresijos que rodearon su exitosa colaboración. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. La intriga está servida. Empecemos por el principio porque todo comenzó con un fenómeno televisivo que arrasó en Turquía y luego conquistó el mundo, Erkenci Kuş, o pájaro soñador como muchos de ustedes la conocen. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de infarto, interpretaba a Can Divit, el dueño de una agencia de publicidad con una personalidad volátil pero un corazón de oro oculto bajo capas de orgullo. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su naturalidad y su talento innato, daba vida a Sanem, una aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador que termina trabajando en la misma agencia, un giro del destino que cambiaría sus vidas para siempre. Desde el primer capítulo, la conexión entre ellos era palpable, una chispa que trascendía la ficción y llegaba directamente a nuestras casas, a nuestros corazones. La química era tan real, tan magnética, que era imposible no preguntarse, ¿esto es solo actuación o hay algo más? Esa pregunta se convirtió en el motor de incontables conversaciones, análisis y debates entre los seguidores. Y ahí es donde empieza el juego de las especulaciones, un terreno fértil para la imaginación colectiva. Los fans, con esa aguda intuición que los caracteriza, empezaron a notar detalles que, para ellos, eran pruebas irrefutables de una relación más allá de la pantalla. Gestos sutiles, miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, la forma en que se apoyaban mutuamente durante las entrevistas, las risas cómplices que escapaban a los guiones, los pequeños roces de manos que parecían accidentales pero que sembraban dudas. Todo ello alimentaba la idea de que entre Can y Demet había algo más que una simple relación profesional. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la línea entre la vida personal y la profesional a veces se difumina hasta volverse casi invisible, es natural que surjan este tipo de rumores. Pero con Can y Demet, la intensidad y la persistencia de los mismos era diferente. Parecía haber una energía única que resonaba en cada interacción, tanto dentro como fuera de los focos. Muchos argumentan que la fama estratosférica de la serie, el éxito global que trascendió fronteras, la pasión desbordante de los fans, y el constante torbellino de atención mediática, todo ello creó un ambiente propicio para que surgiera algo más que una simple amistad. Es fácil dejarse llevar por la magia de la pantalla, por esos romances que parecen sacados de un cuento de hadas, especialmente cuando los protagonistas irradian tanta complicidad y atractivo. Y ellos, hay que decirlo, eran la viva imagen de la pareja perfecta para Erkenci Kuş. Sus personalidades parecían complementarse a la perfección, el fuego de él con la dulzura de ella, creando una dinámica fascinante que cautivaba al público. Esta sincronía en cámara se trasladaba a menudo a sus apariciones públicas, reforzando la creencia de que su conexión era genuina. Ahora, ¿cuáles son esos secretos que quizás no sabían? Bueno, el primero de ellos y quizás el más relevante tiene que ver con la autenticidad de su relación, o al menos, con la forma en que la percibieron sus admiradores. Si bien nunca confirmaron de forma oficial una relación amorosa seria y consolidada, hubo momentos, declaraciones y apariciones que apuntaban fuertemente en esa dirección, sembrando la semilla de la duda y la esperanza en sus seguidores. Por ejemplo, se les vio juntos en varias ocasiones fuera de los sets de grabación, compartiendo momentos de ocio, disfrutando de escapadas juntos, celebrando festividades e incluso compartiendo comidas familiares. Estas apariciones, a menudo captadas por las cámaras indiscretas de los paparazzis, generaron titulares jugosos y alimentaron aún más la fantasía de sus seguidores, que ansiaban ver a sus personajes favoritos unidos en la vida real. Cada fotografía, cada avistamiento, se convertía en material para análisis exhaustivos. Recuerdo una entrevista en particular en la que Can Yaman habló sobre Demet, describiéndola como una persona increíblemente talentosa, una amiga muy querida, y se refería a su conexión de una manera muy especial, utilizando palabras que resonaron con una profundidad inusual. No fue una declaración de amor épica y efusiva,
pero la forma en que lo dijo, la admiración genuina en su voz, el brillo en sus ojos, dejaba entrever un profundo aprecio que iba más allá de la mera camaradería profesional. Era una conexión que parecía haber tocado su alma. Y Demet, por su parte, también ha tenido palabras de elogio para Khan, destacando su energía contagiosa, su profesionalismo ejemplar y la buena vibra y el apoyo mutuo que siempre reinaron en el set. Estas declaraciones, cuidadosamente medidas, mantuvieron viva la llama de la especulación. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esos gestos y palabras? La verdad es que, como en muchas historias de celebridades, hay capas y capas de información, y la realidad a menudo es mucho más compleja y matizada de lo que parece desde fuera. Se dice que la presión incesante de los fans, la constante atención mediática que no daba tregua, y las exigencias de sus respectivas carreras individuales, que los llevaban por caminos a menudo divergentes, pudieron haber sido factores determinantes en la evolución de su relación, si es que llegó a ser una relación formal y pública. Es decir, imagina tener que lidiar constantemente con miles, quizás millones, de personas analizando cada uno de tus movimientos, cada una de tus palabras, cada uno de tus gestos, buscando significados ocultos y prediciendo el futuro de tu vida personal. Puede ser abrumador, ¿verdad? Esa presión externa puede ser un peso insoportable para cualquier vínculo. Otro detalle intrigante es la forma en que ambos manejaron su posible relación. A menudo las parejas de celebridades optan por mantener un perfil lo más bajo posible, protegiendo su privacidad al máximo en un mundo que a menudo parece devorar cada detalle íntimo. Khan y Demet, sin embargo, parecían navegar entre la discreción y la exposición de una manera muy particular, creando un delicado equilibrio. Por un lado, no se mostraban abiertamente como pareja en redes sociales ni en eventos públicos de manera explícita, evitando así una declaración oficial que pudiera generar aún más presión. Pero por otro lado, tampoco negaban rotundamente cualquier tipo de acercamiento o conexión especial. Esta ambigüedad, esta zona gris cuidadosamente cultivada, es precisamente lo que cautiva a los fans y genera el debate interminable. Les permitía mantener viva la fantasía sin comprometerse formalmente, un juego de ajedrez mediático. Podríamos decir que su relación, o lo que fuera que tuvieran, se convirtió en una extensión de la magia de Erkentzicus. El público se enamoró perdidamente de la pareja en pantalla, de la química vibrante que irradiaban, y quería desesperadamente que esa magia continuara en la vida real, que el cuento de hadas televisivo tuviera una continuación tangible. Y a veces la línea entre la fantasía y la realidad se vuelve tan delgada, tan permeable, que hasta los propios protagonistas pueden sentirse arrastrados por ella, influenciados por la fuerza del deseo colectivo. La demanda de la audiencia puede ser un poderoso catalizador. Además, es importante considerar el impacto de las redes sociales en todo este fenómeno. Hoy en día, los fans tienen un poder de influencia inmenso, un altavoz global que puede amplificar o silenciar cualquier tema. A través de sus comentarios, sus likes, sus shares, pueden crear tendencias, hacer que ciertos temas se vuelvan virales y, en cierto modo, presionar a las celebridades para que compartan más de sus vidas, para que satisfagan la insaciable curiosidad de sus seguidores. Y Khan y Demet, con su enorme y apasionada base de seguidores, eran un claro y contundente ejemplo de este fenómeno. Sus plataformas se convirtieron en epicentros de análisis y debate sobre su supuesta relación. Hubo un tiempo en el que sus seguidores más devotos, aquellos que vivían y respiraban la pareja, creían firmemente que estaban juntos, que su amor era tan real como la ficción que protagonizaban. Se creaban foros online, grupos de fans dedicados exclusivamente a seguir cada uno de sus pasos juntos, a recopilar cada interacción, cada fotografía, cada vídeo, buscando señales de que su amor era real y que superaba las barreras de la pantalla. Y en muchos casos, esas señales parecían estar ahí, pequeñas pero significativas. Quizás eran pequeñas cosas, como la forma en que se miraban cuando pensaban que nadie estaba mirando, o la manera en que se defendían mutuamente en entrevistas cuando surgían críticas, o los regalos que se hacían y que eran compartidos sutilmente en sus redes sociales. Todo era interpretado como un mensaje codificado de amor. Sin embargo, la vida real de las celebridades es a menudo mucho más compleja, dura y exigente de lo que parece en las relucientes pantallas de las redes sociales. Sus carreras artísticas exigen un compromiso total, un sacrificio constante, mucho tiempo, viajes constantes que los separan de sus seres queridos y a veces las relaciones personales, tanto de amistad como románticas, se ven afectadas irremediablemente por estas circunstancias. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado y demostrando su talento individual. Khan Yaman ha participado en producciones internacionales,
ampliando su alcance y consolidando su estatus de estrella global. Demet Özdemir ha protagonizado otras series muy exitosas en Turquía, reafirmando su valía como actriz y demostrando que su brillo no dependía de una pareja en pantalla. Lo que sí es innegable, lo que queda como un hecho irrefutable, es la conexión especial, la química innegable que existió entre ellos durante la grabación de Erkénticos. Esa energía magnética que los hizo tan populares, que cautivó a millones de espectadores, no fue algo que se pudiera fingir por completo. Hubo un entendimiento mutuo, una complicidad genuina, una armonía que se transmitía a la pantalla y que hizo que millones de espectadores se enamoraran no solo de los personajes de Can y Sanem, sino también de la mágica interacción entre los actores que les daban vida. Esa magia era real. Y aquí viene la parte intrigante, el núcleo de nuestro misterio de hoy. Fue todo un elaborado plan de marketing orquestado por la productora para maximizar el interés y las audiencias. ¿O fue una relación genuina que por diversas razones se vio obstaculizada por las presiones externas y las complejidades de la vida pública? La verdad es que muy probablemente sea una mezcla de ambos. Las productoras de televisión, conscientes del poder de la especulación y de las relaciones románticas en la construcción de una base de fans leales, a menudo fomentan la atención sobre las relaciones de sus actores para mantener el interés del público en sus proyectos. Pero también es cierto que cuando dos personas trabajan juntas de manera tan intensa, compartiendo tantas horas y emociones, se crea un vínculo, una conexión, una amistad profunda que puede o no evolucionar hacia algo más. Quizás, y esto es solo una especulación, una teoría que surge del análisis de los hechos y de la observación cuidadosa, lo que hubo fue una relación muy fuerte, una conexión profunda, una amistad especial que rozaba el romance, pero que las circunstancias de sus vidas, la intensidad de la fama, la presión mediática, las agendas incompatibles, no permitieron que evolucionara a algo más duradero y público. O tal vez la intensidad de la atención los asustó, los abrumó, y decidieron proteger su privacidad y su cordura, priorizando su bienestar personal. En cualquier caso, el misterio persiste y esa falta de una respuesta definitiva es precisamente lo que hace este tema tan fascinante, tan intrigante y tan digno de análisis. Piensen en ello, cuántas veces hemos visto a parejas de actores que parecen tener una química increíble en pantalla, que nos hacen creer en su amor hasta el último minuto, y luego resulta que son solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión profesional. Y a la inversa, cuántas veces hemos asumido que dos personas que se llevan bien, que comparten risas y gestos amables, son solo amigos, cuando en realidad hay algo más, una chispa oculta, una relación que prefieren mantener en privado. La verdad es que los seres humanos somos complejos, y nuestras relaciones, aún más. Son un entramado de emociones, circunstancias, deseos y miedos que rara vez se pueden simplificar en una sola etiqueta. Lo que sí podemos afirmar con certeza, lo que queda grabado en la memoria colectiva, es que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron uno de los romances televisivos más queridos, más comentados y más impactantes de los últimos años. Y esa conexión, esa magia que vimos en Erkénticos, sigue viva y latente en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Quizás el mayor secreto revelado hoy no sea la confirmación o negación de una relación romántica, sino que, más allá de los rumores y las especulaciones, su talento interpretativo y su conexión artística fueron suficientes, por sí solos, para crear un fenómeno televisivo inolvidable, una obra que tocó el corazón de tanta gente. Y para aquellos que siguen aferrados a la idea de que hubo algo más, que la historia no terminó en el set de grabación, recuerden que el amor, las relaciones y los sentimientos son cosas muy personales, íntimas y complejas. Lo que sucede detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas privadas, es algo que solo ellos dos conocen realmente. Y quizás en el fondo eso es lo que deberíamos respetar, el derecho a la privacidad y la libertad de vivir sus vidas como mejor les parezca, sin la constante presión de la opinión pública. Su legado artístico es lo que compartieron con el mundo, y eso es lo que debemos celebrar. Para cerrar este episodio, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta profunda inmersión en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus carreras, por la química que desataron, y por los misterios que rodearon su colaboración. Espero que les haya aportado una nueva perspectiva, que les haya ofrecido respuestas a algunas de sus preguntas, y sobre todo, que les haya mantenido intrigados y entretenidos. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos más allá de una gran amistad? ¿Qué detalles les llamaron más la atención de todo lo que hemos comentado hoy? ¿Hay alguna otra teoría que les gustaría compartir?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos que también son fans de ellos, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad. No se pierdan lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias fascinantes y más viajes al corazón del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.